Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video fácil y muy sencillo sobre algo que te va a facilitar la vida utilizando ChatGPT, como lo ha hecho conmigo. A mí me gusta esto y quería compartirlo con ustedes. Lo que vamos a ver ahora es cómo poder agregar ChatGPT dentro de las computadoras con Windows 10 y Windows 11 de tal manera que funcionen como una aplicación y no como una ventana dentro de un navegador. Es súper fácil y súper rápido de hacer. Vamos a ello. Lo primero que debes hacer es abrir el navegador Edge. Esto funciona solamente con Edge. Voy a acceder a ChatGPT. Voy a loguearme. Si no tienes una cuenta, debes primero crearla. Una vez dentro del entorno de ChatGPT, te vas acá arriba a los tres puntos. Te vas a la opción de aplicaciones. Y aquí te va a salir una opción que dice instalar este sitio como una aplicación. Seleccionas. Acá arriba le das un nombre y le dices instalar. En pocos segundos vas a ver que se abre una ventana que tiene ChatGPT. Te dice que lo va a anclar en la barra de tareas, en el menú inicio, lo puedes poner en el escritorio y lo puedes activar cada vez que enciendas tu computadora. Puedes seleccionar como tú desees usar la aplicación, le dices permitir y eso es todo. Y con eso ya tienes ChatGPT dentro de su propio entorno. Va a aparecer aquí en el menú como una aplicación, va a aparecer en el escritorio como un acceso directo y de igual manera en la barra de tareas, lo cual es muy útil ya que no tienes que acceder al navegador, acceder a la página de la aplicación, de la plataforma, sino que simplemente abrirlo directamente desde tu computadora, de tu escritorio, tu menú de inicio. Listo, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante, que te guste y que lo puedas utilizar y me comentes cómo te fue si lo agregaste en tu computador como una aplicación. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. Te pediría que me dejes un like si te gustó el video, que me comentes y que visites el canal, que siempre estamos publicando contenido nuevo sobre diferentes temas de interés. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao chao.